La palabra al senador Antic. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, antes de empezar esta intervención, me sumo a la petición de que el señor Cosiddo dimita por el bien de la política y por el bien de esta Cámara. En el marco del 40 aniversario de la Constitución, que se cumple en pocos días, y en el del 43 de la muerte del dictador Francisco Franco, acaecido en estas fechas, el Grupo Socialista presenta esta moción con el objetivo de revalidar nuestro apoyo a los valores fundamentales de nuestra democracia, así como revalidar la más absoluta condena del franquismo y de cualquier acto de exaltación del mismo, por lo que significó de ruptura democrática en cuanto a víctimas y de vulneración de los derechos humanos. Condena que debiera ser una cosa normalizada con una voluntad clara de que no se vuelva a repetir un régimen como aquel. Una condena que los socialistas queremos que sirva también en estas fechas para expresar el rechazo de los demócratas al resurgir de ideologías fascistas, totalitarias e intolerantes y al aumento de mensajes xenófobos y de odio. En este sentido, valoramos la voluntad firme del Gobierno y le instamos a persistir en ello, de reponer toda la dignidad que corresponde a las víctimas de la contienda civil y de la dictadura franquista, persiguiendo un cierre justo de esta brecha que aún está sin resolver. Apoyamos también que el Gobierno y el Congreso de los Diputados afronten la perversión democrática que significa que los restos del dictador permanezcan enterrados con sus víctimas en el Valle de los Caídos, un edificio público del Estado. Y por lo tanto que se exhumen sus restos de aquel lugar y dejen de contribuir a la exaltación del régimen franquista, pasando de ser de un monumento de parte a serlo de todas las víctimas. Instamos también al Gobierno a que impulse la revisión y mejora de la Ley de Memoria y vemos muy oportuno que el Real Decreto para la exhumación del dictador se tramite como ley y recoja en el trámite parlamentario las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas o el Consejo de Europa, así como el informe sobre la situación de los derechos fundamentales de la Unión Europea aprobado en el 2016 por el Parlamento Europeo. Y en esta línea, entre otros temas, se incluye a declarar la nulidad de resoluciones judiciales y leyes franquistas y legalizar las fundaciones o asociaciones que exalten el franquismo, el fascismo o el nazismo, mejorar el acceso a los archivos, mejorar la atención a las víctimas y su participación, así como, por ser una tarea urgente, dado que sus familiares se están muriendo, reforzar las políticas de localización de fosas y exhumación e identificación de restos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, adquiriendo mayor responsabilidad del Estado en las mismas. Una cuestión, la de las ayudas para la localización de fosas, de exhumación e identificación de restos, al igual que el resto de la Ley de Memoria, paralizada por el Gobierno anterior en contra de los más elementales principios de política mortuoria y de los derechos humanos. Hecho recriminado por los organismos internacionales de derechos humanos, por el propio Tribunal Supremo y por las asociaciones de víctimas. Hecho que contrasta con el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas que, gracias a sus presupuestos, han facilitado a muchas familias un lugar donde poder llorar a sus víctimas. En definitiva, se trata de que en España no haya víctimas de primera y víctimas de segunda y que nuestro sistema cierre sin tibiezas de forma clara y precisa cualquier herida proveniente del régimen franquista, símbolo con el de Hitler y Mussolini de la Europa que no queremos, negación de los derechos, libertades y garantías de la tradición constitucionalista y democrática europea. Un debate bien actual en el Parlamento Europeo desde el que recientemente se nos insta a prohibir cualquier fundación o asociación que exalte el nazismo y el fascismo, por respeto debido a las víctimas y para eliminar cualquier simiente en nuestras sociedades de regímenes depredadores de la democracia y de los derechos humanos.
algo que nos recuerda que en España aún existe una Fundación Francisco Franco con la misión de difundir su figura y los valores de su régimen en nuestra sociedad. Nada más y nada menos que difundir los valores de una dictadura y un golpe de Estado que lleva a sus espaldas un número de desapariciones forzadas vergonzante. Una fundación que es impensable que existiera en otros países europeos. Esperemos que la mejora de la ley de memoria rectifique esta irregularidad que contraviene cualquier noción de interés general, por muy indeterminado que se quiera considerar este concepto jurídico, siendo incompatible con los derechos humanos y con los más elementales principios constitucionalistas y democráticos. En la moción, como he dicho al principio, instamos al Gobierno a proteger los valores fundamentales de nuestra democracia, la convivencia, el diálogo, la libertad, la justicia y la igualdad, rechazando cualquier discurso basado en el racismo, la intolerancia y la involución democrática. Una preocupación muy real cuando la ONU acaba de hacer una llamada de alerta a todos los países sobre la proliferación y ascenso de la ultraderecha y el neonazismo en los 5 continentes, así como del aumento de los mensajes racistas, xenófobos e intolerantes. Una problemática tratada por el Parlamento Europeo recientemente, pidiendo a los países que prohíban las asociaciones y grupos que emitan mensajes de odio o de violencia hacia otros colectivos. Una resolución muy conveniente atendiendo al aumento en Europa de plataformas que profundan mensajes de odio hacia el extranjero y posiciones que implican un claro deterioro democrático. Una preocupación muy real en el viejo continente, donde los partidos xenófobos, nacionalistas, excluyentes e intolerantes han aumentado de forma relevante y están ampliando sus cuotas de poder, poniendo en peligro los principios y valores que inspiraron la Unión Europea. Tampoco es nada ejemplarizante en estos temas la actuación del presidente de la democracia más vieja del mundo. Unos discursos que también vale la pena que los vigilemos en España, ya que según el movimiento contra la intolerancia y el informe Ratzen, a pesar de ser España un país muy tolerante, también están aumentando. Unas ideas y discursos que aumentan y hacen mella en la sociedad con más facilidad al amparo de situaciones de gran crispación y confrontación política y en sociedades muy afectadas por la desigualdad. A tal fin, vale la pena apostar por la convivencia, para lo que sería deseable sosegar y moderar el debate, aplicar mayor contención, reforzar la tolerancia con el adversario, rebajar la confrontación sin que nadie se dedique a alimentar guerras verbales y teorías de la conspiración, sin que nadie se dedique a colocar a los otros fuera del sistema o a envolverse en los símbolos de todos para volvernos a los unos contra los otros. Lo que necesitamos no son salvadores de patrias. Lo que necesitamos es aplicar políticas redistributivas para bajar la desigualdad, que es terreno abonado para el aumento del populismo y el resurgir de viejos monstruos. Lo que hace falta es más política, más capacidad de diálogo y consenso, menos posiciones absolutas, inamovibles y cerradas. Lo que necesitamos es mayor responsabilidad y lealtad institucional y mayor atención a la diversidad y respeto a la pluralidad. Hay que luchar contra los enemigos flagrantes de la democracia, pero también contra las violaciones pausadas pero sistemáticas de las instituciones que obstaculizan, desvían o deterioran su verdadera función. Y para terminar, es conveniente tener en cuenta, como decía Nietzsche, que quien con monstruos luche, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Y por lo tanto, lo que importa es que el sistema democrático funcione en plenitud, a pesar de tener que afrontar graves problemas sin que nadie pretenda salvarlo a costa del propio sistema, buscando atajos o simplificando tanto el mensaje que, desfigurado, pase a significar un peligro para la democracia misma, dividiendo a sus defensores y debilitando el sistema de forma que facilite el aumento de sus verdaderos enemigos. Muchas gracias.